Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo y entramos en esta última sección, la sección que se refiere directamente a la muerte y a la resurrección del Señor, desde el capítulo 26.2 hasta el 28.20. Es que encontramos este capítulo. Entonces pasamos entonces a esta tercera sección. Aquí lo que encontramos es una historia, la historia de Jesús que han condenado, que ha sufrido el rechazo de los suyos y que muere. Esto es lo elemental y lo fundamental entonces. La condena de Jesús, por otra parte el sufrimiento, toda la pasión que nosotros le llamamos, y luego también la muerte de Jesús. Entonces, el camino de rechazo, decíamos nosotros en el curso anterior, les invito a que ustedes puedan seguir escuchando, vean un poco en la biblioteca de YouTube Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Este camino de rechazo de Jesús y de su muerte es una historia que se cuenta con veneración y con asombro. Los hechos son muy duros, ciertamente lo que nosotros encontramos aquí. Los contrastes son muy fuertes que nadie ha sentido capaz, ¿verdad?, de transformarlo. Nadie, evidentemente que no, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque aquí nosotros encontramos ese camino del sufrimiento, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Sin embargo, también aquí se ha comprendido que la historia de Jesús es el modelo en que se funda la vida de la iglesia. Esto es lo que nosotros anteriormente estuvimos reflexionando en el curso anterior, cuando decíamos, este es el modelo de la vida de la iglesia. Es decir, cuando la comunidad cristiana está escribiendo este pasaje o estos pasajes, rememora, o mejor dicho, más que rememorar, simplemente es un memorial.
Memorial significa volver a ser presente a aquello que ha sucedido, pero eso que ha sucedido en aquel tiempo sucede ahora. Opega dice la memorial. Eso no es un recuerdo simplemente, sino que es hacerlo presente aquí y ahora, eso que ha sucedido hace 2000 años. Pero en este caso, la primitiva iglesia, cuando está haciendo memorial, quiere decir que eso mismo que Jesús sufrió, es decir, el rechazo de la gente, de los suyos, el rechazo, luego que lo matan, es lo que la iglesia primitiva en ese momento estaba sufriendo y estaba pasando. Es la comunidad cristiana que es perseguida, es la comunidad cristiana, es la iglesia de por sí, que está comenzando, y sabemos muy bien la cuestión del martirio. O sea, yo no entiendo cómo, sobre todo, han interpretado tan mal, ¿verdad? Al Martín Lutero también, ¿verdad? Cuando se quedan, y si los protestantes sobre todo, y solamente quedan con esto de la sola escritura, ¿verdad? Porque aquí nosotros encontramos una de las primeras y esenciales manifestaciones de vida y de compromiso, sobre todo de esta comunidad eclesial, que ellos son los que están sufriendo en este momento el rechazo de los suyos y que mueren. Y entonces, cuando nosotros estamos entendiendo aquí, se presenta en San Mateo, desde el capítulo 26, 2, los hechos duros que contrastan verdaderamente, que son tan fuertes. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? Y se estaba refiriendo a esta comunidad cristiana que estaba siendo perseguida, a esta comunidad cristiana que estaba sufriendo, a esta comunidad cristiana que estaba muriendo a causa de las persecuciones. Sin embargo, aquí se ha comprendido que la historia de Jesús es el modelo, entonces, modelo de esta comunidad cristiana perseguida, de esta comunidad cristiana que quiere levantarse, quiere salir, pero sin embargo no lo están dejando. Por eso se presentan los gestos de la cena y el abandono, decíamos. La cena, que es el compartir, decíamos anteriormente, la cena que significa entonces el entregar la propia vida, es la amistad, es el dialogar, es un encuentro en la cena cuando nosotros nos encontramos y comemos juntos, ¿verdad? Quiere decir que estamos en plena amistad y compartimos la propia vida. Sin embargo, aquí después te pone como contraste el abandono. ¿Qué significa el abandono? Lo de Judas justamente. Entonces, preferimos abandonar al amigo para llevarlo a la cruz, y es eso lo que está sucediendo con la comunidad cristiana. Y luego la cruz también por una parte, pero que lleva a la Pascua. Entonces, lo que nosotros estudiamos aquí, estamos haciendo como una breve introducción, es que en estos capítulos que se vienen, 26, 27 y 28, se viene a resumir todo el destino de Jesús, la realidad de un camino hacia la muerte y la grandeza de su triunfo entre los hombres que le aceptan. Entonces, de nuevo, esto para subrayar. La realidad entonces de su camino hacia la muerte. Un camino que va hacia la muerte. Y sobre todo la grandeza de su triunfo entre los hombres que le aceptan. Los hombres entonces que aceptan su venida. Los hombres que aceptan su presencia. Ahora, todos estos textos carecen de la precisión estructural que antes mostraban. Sucede así quizás porque se quiere respetar el ritmo propio de los hechos o el ritmo ya fijado en la tradición de la iglesia. Sin embargo, Mateo sigue siendo el intérprete de Cristo. No describe simplemente entonces acciones. Muestra el reino, el fundamento de la iglesia en el destino de Jesús, el hombre. Entonces aquí volvamos a insistir en este objetivo principal. Porque ¿qué es lo que estamos encontrando? ¿Cuál es el caracú, verdad? En síntesis y en resumen de lo que Mateo está queriendo mostrarnos. Primero, interpreta en Cristo. ¿Qué interpreta? No simplemente acciones, decíamos, sino que todas estas acciones, en todo caso, que se van describiendo, muestran en primer lugar ese deseo de traer y de instalar el reino. Pero ¿quién es el que está haciendo eso? Es la iglesia, es el Atiguazú. Es la iglesia verdaderamente entonces la que está, después de una experiencia positivísima de un encuentro personal con el Señor, que ahora está, entre comillas, está implantando, en el sentido de que está
proponiendo, es la propuesta entonces del Evangelio. Pero entonces en el modelo de Jesús, como decimos nosotros con otras palabras, decimos, se aplican las acciones de la vida de la iglesia en la vida de Jesús. Y esto es lo interesante que tenemos que entender. Es decir, es la comunidad la que está sufriendo en este momento. Es la comunidad la que está siendo rechazada. Es la comunidad la que está siendo golpeada. Es la comunidad la que está siendo azotada. Entonces, cuando vemos a un Jesús que es golpeado, que es martirizado, que es flagelado, ¿quién es verdaderamente, según San Mateo, lo que nos quiere transmitir? ¿Quién es la flagelada, la golpeada, la azotada? Es la misma comunidad cristiana, ¿entendemos? Entonces, es aquí leer desde la comunidad lo que nosotros vemos en Cristo, que es modelo. Así, entonces estamos diciendo, como Cristo vivió aquello, hoy también está viviendo la comunidad cristiana. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Las audiencias generales del Papa Francisco se han suspendido hasta el 4 de agosto por las vacaciones y la operación del Papa, pero siguen vivos los recuerdos de muchos peregrinos que consiguieron estar cerca de Francisco. Este grupo de amigas consiguió que le firmara unas fotografías. Yo le quería contar que mi familia reza mucho por él y hice un collage de fotos de mi familia y me la firmó con una F. Y ya se las voy a mandar a mi familia, que van a estar muy contentos. Catherine es de Nueva Zelanda. Ella fue más atrevida y pidió permiso a Francisco para besar la cruz pectoral. Yo hice un cartel para llamar la atención un poco. Entonces, nada, él lo miré y miró. Estaba un poco, ay, qué cool. Y después, nada, le pregunté si yo podía besar su cruz que tenía. Me dijo, sí. En su breve encuentro con Francisco, esta joven de Brasil quedó impactada por la manera en que el Papa se detenía con cada persona. Se nota su cercanía, ¿no? Cómo le gusta estar con la gente y es muy dócil porque se deja tocar, se deja, interpelar por la gente y a mí me impresiona mucho. Entonces estoy muy, impactada, ¿no? Por el encuentro. Y aunque ahora empieza de nuevo a aumentar el flujo de turistas en Roma, los peregrinos tendrán que esperar a que el Papa se recupere y termine sus vacaciones para volver a vivir escenas como estas. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro, ¿verdad?, que nosotros tenemos aquí de San Mateo. Y al mirar San Mateo, nosotros estamos sobre todo centrándonos en lo elemental, en lo fundamental de su evangelio. Estamos entonces hablando aquí nosotros desde San Mateo de lo que es la muerte y resurrección. Y podemos decir también de la pasión, podemos poner también aquí. Pero lo importante es lo que dijimos al final del bloque anterior, que es la comunidad cristiana en realidad la que está sufriendo, la que está siendo flagelada, la que está siendo rechazada, la que está siendo perseguida. Y entonces, Mateo pone al Cristo como intérprete. Cristo es el intérprete entonces de esta situación que está sufriendo y por la que está pasando la comunidad cristiana. Ese judeo-cristianismo que es perseguido y que son azotados y que los llevarán incluso al martirio, ¿entienden? Eso es lo que está queriendo decir. Y entonces a Jesús le tenemos aquí de intérprete. Está interpretando Jesús. El rol de Cristo es el rol de la comunidad. Entendamos bien esto, porque esto es esencial y fundamental. Y entonces con esto, ¿cuál es el objetivo, ¿verdad?, del autor sagrado y de la reflexión cristiana de esta iglesia? Es entonces mirar y decir, ánimo pueblo, ánimo gente, así como nosotros estamos siendo perseguidos, así como nosotros estamos sufriendo, así como nosotros tenemos nuestra pasión y tenemos nuestra muerte y llegamos a la resurrección, esto es lo que Cristo ya ha vivido, Jesús ya vivió. Y por eso entonces viene la descripción de lo que vivió, de lo que pasó, de lo que aconteció con la persona de Jesús. Y entonces por eso decíamos, ¿verdad?, que es un camino hacia la muerte y es la grandeza también hacia ese triunfo entre los hombres que le aceptan, entre los hombres que le aceptan. ¿Qué te dice con esto? Y quiere decir que a la iglesia, en la medida en que se la acepta, entonces llegamos a ese triunfo. Y es el triunfo para aquellas personas que la van aceptando. Porque después encontramos también, y se insiste mucho, que los otros que no la aceptan, ¿qué es lo que están haciendo? Y la están persiguiendo y la están rechazando. Entonces, rechazando aquí al Cristo, rechazando a Jesús, haciéndolo padecer, crucificándole a Jesús, lo que en realidad se estaba haciendo era persiguiendo a la comunidad cristiana. Rechazando la comunidad cristiana, rechazando a esta comunidad primitiva judeo-cristiana. Y entonces vuelvo a decir esa palabrita que me parece que es el que resume un poco nuestro pensamiento y nuestra reflexión, es que Jesús está interpretando el rol de la comunidad. Lo que encontramos escrito aquí en el Evangelio de San Mateo es la misma comunidad cristiana interpretada por Jesús. Qué lindo, qué maravilloso. Si esto entendemos, entonces nosotros entendemos verdaderamente cuál es el objetivo y qué es lo que San Mateo nos está queriendo transmitir a través de su evangelio. Y desde aquí entonces vamos a mirar esta primera partecita. Nosotros decíamos que comienza del capítulo 26:2 y una primera partecita entonces va hasta el capítulo siempre 26:56. Entonces el 26 nosotros de San Mateo encontramos desde el 26 versículo 2.
comienza con eso y va hasta el, decíamos, 56. Es el momento, entonces, después ya Jesús se encontrará ante el Sanedrín, hasta el arresto de Jesús. Esta es una primera parte que comenzaría entonces con la conspiración contra Jesús, luego la unción de Jesús en Betania, la traición de Judas, los preparativos para la comida pascual, el anuncio de la traición de Judas, la institución de la Eucaristía, el anuncio de las negaciones de Pedro, la oración de Jesús en el Getsemaní y el arresto de Jesús. Esta sería una primera partecita, ¿verdad? Después ya tendríamos la segunda parte en que Jesús ya se va a encontrar ante el Sanedrín a ser juzgado. Vamos a mirar entonces la preparación de la muerte, que sería lo que nosotros le llamamos esa Pascua y esa soledad, es decir, ese paso. Siempre es un paso, siempre es un camino, algo que estaba viviendo Jesús, algo que estaba llevando por delante, podríamos decir incluso aquí, ese proyecto de anunciar el reino de Dios, ese proyecto que Dios le había encomendado, Dios Padre. Jesús, o Dios mismo con su encarnación en la persona de Jesús, tiene una misión específica, y esa misión específica es aquella entonces de anunciar, ¿verdad? De anunciar, de traer el reino de Dios. Y bueno, entonces esta primera parte que vamos a ver ahora a continuación es la preparación, ¿verdad? De la muerte, que sería la Pascua, pero por otra parte también sería una gran soledad. Capítulo 26, del versículo 2 en adelante, encontramos estos contenidos importantes, la conspiración contra Jesús. En el 1, simplemente, que pertenecería a la otra sección, cuando Jesús terminó de decir todas estas palabras, dijo a los discípulos, ¿verdad? Entonces, como diciendo que esto está unido todavía al capítulo 25. Y entonces ahora comienza esta sección tercera, capítulo 26, versículo 2. Ya saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Comienza presentando entonces Jesús, comienza diciendo que está llegando la Pascua, el paso justamente para él será ese paso, será esa Pascua, será esa vida nueva. Y por lo tanto uno tiene que prepararse. Nosotros justamente estamos aquí preparando y entendiendo la misión de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús va a realizar? ¿Cómo será esta Pascua de Jesús? Se comienza, por lo tanto, con esta preparación que va desde el capítulo 26, 1, 16, y aquí en ella interviene Jesús y actúan también otras personas. Veamos un poco entonces hasta el versículo 16. Entonces, Jesús, ¿qué les dice eso? Entonces, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían, no lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre,
derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor. Unidos a tu presencia, Señor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el Evangelio de San Mateo, esta teología tan hermosa que se nos presenta en este libro y que nos trae sobre todo, ¿verdad?, a colación todo lo que nosotros estamos estudiando, estamos mirando, estamos conociendo y queremos profundizar. Ciertamente que estamos mirando desde una macroestructura, decimos nosotros, es decir, los elementos esenciales con una teología, es decir, la teología, la theos, logos, un tratado, una presentación general de lo que el autor sagrado nos está transmitiendo. Pero el autor sagrado lo que está transmitiendo es el sentir y es la vida de esa comunidad, es decir, la vida de esa iglesia. Y más aún, aquí cuando nosotros estamos hablando en el capítulo 26.2 hasta el 28.20, en realidad lo que estamos hablando es justamente de la comunidad. Porque upea se cuera la hombre uñan de hina, va ella va se cuera hoy cojina, va hoy coge se cuera lleva entonces hombre Como ellos son rechazados, de Yohajuya lleva entonces ñemos y ante esta situación ellos también están cargando las tintas. Por eso decíamos así. Lo que nosotros encontramos en la interpretación, le llamamos de esta manera. Jesús está interpretando verdaderamente el sufrimiento de la comunidad. Ellos como cristianos, seguidores de Jesucristo, entonces están transmitiendo o están proyectando verdaderamente en esta interpretación de Jesús el sufrimiento, la persecución, la muerte y después también la propuesta de resurrección de la misma comunidad. Entonces, cuando hablamos aquí de la preparación de la muerte, Pascua y soledad, nosotros nos encontramos con esta primera partecita del 26:1 al 16. Cuando Jesús terminó de decir todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ya saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían: no lo hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Cuando Jesús se encontraba entonces en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro que contenía un perfume valioso y lo derramó sobre su cabeza. Mientras Jesús estaba comiendo, al ver esto, sus discípulos indignados dijeron: ¿para qué este derroche? Se hubiera podido vender el perfume a buen precio para repartir el dinero entre los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre.
Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella preparó mi sepultura. Les aseguro que allí donde se proclame esta buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Qué lindo entonces esta primera partecita, pero llega hasta el 16, estamos hasta el 13. El 14, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. Entonces es aquí donde termina esta primera partecita, ¿verdad? De una presentación del 1 al 16. Jesús entonces anuncia simplemente: saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado a la crucifixión. Eso es lo que él entonces dice aquí en el versículo 2, ¿verdad? Ya saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Primer elemento entonces, así comienza la presentación. Luego se empalma con las predicaciones anteriores. Las predicaciones que nosotros encontramos en el 16-21, 17, 22 al 23, 20, 17 al 19. Entonces se empalma con las predicaciones que encontramos aquí en estos capítulos. Vamos a mirar un poco, por ejemplo, el 20. Miremos un poco el 20, 17, 19. El 20, 17, 19. ¿Qué nos dice? Cuando Jesús se dispuso a subir a Jerusalén, llevó consigo solo a los 12. Y en el camino les dijo: ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo encargarán a los paganos para que sea maltratado, azotado y crucificado. Pero al tercer día resucitará. Bueno, esto es entonces lo que nosotros encontramos, esto es lo que nosotros entonces vemos aquí en el capítulo 20 del 17 en adelante. Y es lo que volvemos a encontrar aquí, ¿verdad? Entonces ya como un anuncio de esta pasión de Jesús. Entonces le dice que ya se está acercando estos 2 días de la Pascua, pero sobre todo que el Hijo del Hombre será entregado. Vuelve a retomar algo que ya se había dicho varias veces. Y todo esto se centra entonces en una historia muy concreta. No podemos perdernos, siendo el fundamento de una forma de existencia nueva. El destino de Jesús se centra en esa Pascua que se considera en estos 2 días, en esta Pascua, que es el fondo de verdad del judaísmo. La Pascua es el fondo, el caracú, lo central verdaderamente del judaísmo. Y se convierte en una entrega y una muerte. Rechazado por los hombres, Jesús mismo es quien dispone de su muerte. Rechazado entonces por los hombres, por su comunidad. Es Jesús ahora entonces quien dispone, se prepara, se predispone, ¿verdad? A su muerte. También los otros, es decir, todos los que lo atacarán o están con él, digamos, están con él, mejor decirlo de esta manera, preparan la muerte de Jesús. Preparan la muerte de Jesús. ¿Quiénes? La autoridad, la mujer que le unge, el discípulo que le entrega, esto sabemos muy bien, ¿verdad? Que es Judas Iscariote. Ahora, el pueblo de Israel está representado por los sacerdotes y los ancianos. Atención, los sacerdotes y los ancianos están representando nada más y nada menos que al pueblo de Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe,
Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos hermanos, estamos iniciando la jornada del día de hoy con la palabra del Señor, que nos debe alimentar, nos debe fortalecer y nos debe dar ese deseo de hacer siempre el bien y de vivir bien, de acuerdo a los mandamientos del Señor. Escuchamos, leemos, leitmotiv, idea central, el ángel se apareció. Es del libro del Éxodo, capítulo 3, 1, 6 y luego del 9 al 12. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Una vez llevó el rebaño más allá del desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre zarzas. Moisés se fijó, una zarza ardía sin consumirse. Moisés dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo tan admirable. ¿Cómo es que no se quema la zarza? Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Respondió: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es terreno sagrado. Oveja, lleva. Tenemos la narración de este encuentro de Dios con Moisés. La zarza ardiente es un signo, es una forma de decirnos cómo Dios está actuando continuamente. Oye, ella cañandea, lleva añandenenoy. Y nos llama en ese quehacer de todos los días, porque Moisés estaba entonces haciendo sus actividades del día, como un pastor que cuidaba a su rebaño. Ahora, un segundo elemento es la respuesta de Moisés, porque en la medida en que Dios lo está llamando, también Moisés se deja tocar por Dios. Dios que le habla, Dios que le pide y Moisés que responde. Pero tendrá una misión muy importante. Todo esto significa simplemente ese Yahvé, ese Dios
que está en medio de nosotros y que está preocupado por nosotros. En la medida en que nosotros respondemos, como justamente lo hace Moisés, ciertamente que el Señor después nos da una misión. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. De cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Come on. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando siempre sobre la teología de San Mateo. Y estamos dando este camino, ¿verdad?, tan importante para nosotros. Aquí nosotros decíamos que el pueblo de Israel, ¿verdad?, está representado por los sacerdotes, por los ancianos que deciden matarle a Jesús. 26, 3, 4 nos presenta este aspecto. Dice así: entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían: yo no lo hago, o mejor dicho, son ellos los que se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y entonces dice: no lo hagamos, porque es el grupo, ¿verdad?, durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Que lento ahí, ¿verdad? Porque Jesús, que ya es famoso, que es conocido, si lo toman, lo están considerando y algunos le están entonces haciendo publicidad, ¿verdad?, como Mesías, entra a Jerusalén con vítores: Hosanna, 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 el que viene en nombre del Señor. Viene el nombre del Señor, quiere decir que es el ungido, el Cristo, es el Mesías, ¿entienden? Todo eso significa, entonces imagínense, un pueblo que lo aclama, un pueblo que grita, un pueblo que lo está recibiendo. Ahora entonces, si ellos lo van a hacer ahí, lo van a hacer desaparecer, lo van a matar, es mejor solapadamente, cañijamente, entonces Dios sigue estando plenamente solo. Por eso es necesario que Jesús perezca, porque les está estorbando. Es más fácil, ¿verdad?, hacer desaparecer a uno. Eso sobre todo después lo dirá el Evangelio de San Juan. Uno que pague por todo el pueblo, ¿verdad? Que después vengan los romanos, dice, y nos destruyan a todos, imagínense. O sea, lo que ellos no quieren es el luchar justamente por esa propia dignidad como pueblo. Ellos quieren simplemente el status quo, ¿verdad?, y no una fuerza liberadora. Ahora, más que la causa real de una condena, escuchen bien, Mateo ha presentado la razón teológica de un rechazo. Entonces, para Mateo, a Jesús se lo rechaza. No te aceptamos. Queremos entonces que este Jesús desaparezca, por decir así. No te estamos aceptando y no te tenemos aquí, o no sos bien recibido entre nosotros. Más que una condena. Mateo entonces habla más bien de un rechazo de Jesús. Los cristianos confiesan a Jesús como Mesías, Hijo de Dios, Hijo del hombre, juez universal que viene. Los judíos consideran eso una blasfemia. Quien habla así debe morir. La condena de Jesús fue, por lo tanto, justa, y fue también una condena lógica. La condena de Jesús fue, por lo tanto, justa y también fue lógica. Entonces es interesante aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque aquí los cristianos siempre confesaron a Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, juez universal que viene. Muy bien, hasta ahí entonces todo bien. En cuanto que los judíos consideran que eso es una blasfemia, esto no puede ser. Entonces, por esta razón, más que condenarlo, lo están rechazando. Es decir, es la misma comunidad cristiana, la iglesia, la que es rechazada. No te aceptamos, no te queremos. Y justamente por eso es que después la comunidad cristiana, que es rechazada, con el famoso concilio de Jamnia, es el concilio de, atención, estamos hablando del judaísmo, en el año 90. Todavía no existían los concilios de la iglesia, ¿verdad? O tal vez podemos decir, un concilio ya fue Hechos de los Apóstoles capítulo 15, ¿verdad?, para ponerse de acuerdo la comunidad Santiago, Pedro y Juan, y Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Carta a los Gálatas también te habla de eso, capítulo 2. Pero en fin, lo importante aquí es que nosotros estamos hablando de este concilio de Jamnia, de los rabinos. Y ahí en ese lugar, o mejor dicho, en esa reunión, ellos deciden no recibir más a los cristianos en la sinagoga. Son rechazados.
Entonces lo que decíamos anteriormente como premisa lleva que esa comunidad, entonces le ponen señal y cruz, ¿verdad? Cruz y señal le ponen. Cristiano ahí, las IAIUPA ni belluyave, sinagoga venda piquemo avima. Fuera. Entonces el rechazo, ¿verdad? Entonces eso es lo que aquí se está volviendo a subrayar. Porque decíamos entonces que no era luego tanto una condena por una condena lo que el judaísmo le está haciendo a Jesús, sino que es el rechazo mismo, ¿verdad? El rechazo, no te le recibimos aquí a ninguna de estas comunidades o estos cristianos o estas personas que eran judíos, pero ahora son judío-cristianos. Y al ser entonces de esta comunidad, ellos los rechazan y entonces de ahí viene el problema. Los judíos entonces consideran todo lo que ellos están diciendo y están haciendo como una blasfemia directamente. Quien habla así debe morir. Ahí está. Esto ya es consecuencia del rechazo. Nosotros te rechazamos por esta razón, ¿verdad? Entonces debe morir. La condena de Jesús fue, por lo tanto, justa y también fue una condena lógica. 26, 57 en adelante. Vamos a ver cómo se nos presenta justamente Jesús ante el Sanedrín. Es aquí donde tenemos este rechazo y luego la condena. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron dos que declararon: este hijo dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces se dan cuenta, aquí entonces ellos están buscando, quieren saber quién es este Jesús. Al final de cuentas les está causando roncha ya a Isañambe. Y entonces por eso es que lo van condenando, o mejor dicho, lo van rechazando. A la comunidad cristiana lo están rechazando. No le están permitiendo entender, ver, sentir lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos oído, lo que nosotros hemos palpado, tocado, dice San Juan, Primera de Juan. Es lo que les transmitimos. Y entonces es esta comunidad la que es rechazada. Y entonces en este modelo de un Jesús rechazado también del judaísmo. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando con nuestra teología de San Mateo. Y ahora me despido de ustedes hasta la próxima con nuestro curso bíblico, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. Y que Dios les bendiga a todos. Coñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.